Está aquí, Señor, no hay otro lugar donde estar mejor. Tu mano nos guía, tu amor nos protege, confiamos en ti. Qué bien se está aquí, Señor, no hay otro lugar donde estar mejor. Tu mano nos guía, tu amor nos protege, confiamos en ti. ¿Quién como Dios? Bienvenidos a la Semilla del Maestro, un espacio de intimidad con Jesús para tu alma a través de la palabra. Hoy es martes de la segunda semana de Cuaresma. Seremos tus manos para construir un mundo nuevo. Seremos tu boca para no callar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La liturgia de la Iglesia nos presenta el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 23, versículos del 1 al 12. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro. Lo que es ustedes no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. No llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seremos tus ojos para así mirarnos con ternura. Y tu misericordia para escucharnos y juzgar. Qué bien se está aquí, Señor, no hay otro lugar donde estar mejor. Del Evangelio de hoy, hay que pensar ciertamente en los sacerdotes y guías del pueblo de Dios, pero no en exclusiva. No olvidemos que los primeros intencionados por Jesús, fariseos, escribas o doctores de la ley, no eran sacerdotes, sino laicos. Este detalle y la segunda parte del texto nos hablan de un destinatario más amplio que el clero. Aunque a veces fallen los pastores del pueblo de Dios, como humanos que son, esa no es razón para abandonar la iglesia, la fe y la práctica religiosa como lo hacen algunos. En cierta ocasión un sacerdote ocurrente decía a sus fieles: ciertamente es una pena que yo no practico lo que predico, pero sería mucho peor que predicara lo que practico
humor aparte, los sacerdotes y pastores de la Iglesia no son más que vicarios del gran pastor y maestro que es Cristo, y Él no falla. Su ejemplo se acompasó con su doctrina. Nuestra fe no depende de los hombres, sino de Dios y de su palabra, que es verdad continua. La condena de la hipocresía religiosa por parte de Jesús es un aviso extensivo a todos los miembros de la comunidad cristiana que han de seguir su ejemplo, pero especialmente a los practicantes habituales, para evitar que la doblez, el fingimiento y la impostura malogren su buena voluntad y el brillo de su testimonio. La hipocresía no fue monopolio de los fariseos. Todo creyente es candidato a este sistema de falsía mentirosa, que se manifiesta de múltiples maneras. Por ejemplo, en la disociación de creencias y conducta, en el divorcio entre fe y vida, en el orgullo religioso de quien se cree bueno y desprecia a los demás porque fallan, en contentarse con la estricta observancia legal, olvidando la conversión del corazón, en esgrimir como título ante Dios el mérito de las buenas obras, en beber los aires por la ortodoxia moral, teológica y cultural, relegando al desván del olvido el amor al prójimo, que debe empezar por los de casa, en un largo etcétera que demuestra que siempre nos queda mucho que convertir en nuestro corazón y que purificar en nuestra conducta. Fortalece con tu gracia a los servidores de tu pueblo, Señor, para que la palabra que anuncian se haga verdad en ellos. Mantén en la fe a los más débiles y tentados de abandonar. Haz que nuestro ejemplo evangélico de amor humilde y de fraternidad sincera robustezca a los vacilantes, para que guiados por tu Espíritu, caminemos juntos, con el corazón ensanchado por el camino de tu verdad. Que la Sagrada Familia de Nazaret los bendigan y me bendigan. No dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Efesios 1:16. Paz y bien. Santo martes para todos. Amén.